Buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en este precioso día que nos ha regalado el Señor. Es para nosotros un placer poderles compartir, llevarles la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Señor y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, porque escrito está que tu palabra es esa medicina para nuestros huesos, que tu palabra es esa luz para nuestro caminar, que tu palabra es ese bálsamo que recae sobre nuestra cabeza. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos conocerte a ti, Señor, y conocer los planes tuyos, Dios, ese plan de salvación. Gracias, amado Señor y Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesús, colocamos esta palabra en tus manos, pidiéndote que haya cabida en el corazón de cada persona que está ahí al pendiente de escucharla. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Título para esta enseñanza, para este devocional en este día es: ¿cómo te ves tú frente al gigante? ¿Cómo te ves tú frente al gigante? Quiero hablarles acerca de el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios les dice a ellos en el libro de Números que tomarían una ciudad, pero que era necesario de que el pueblo de Israel fuera primero y diera vista, que fuera y miraran cómo era esta ciudad, qué había en ella. Y les dice por medio de Moisés cómo debían ir y poseerla y tomarla, pero que primero era necesario que fueran a mirar esta ciudad. Y entonces quiero leerles desde el 13:1, y dice: y Dios habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, reconocer la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, la cual yo doy a los hijos de Israel. De Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y ahí lo voy a dejar hasta ahí. Como les decía, Dios le dice a Moisés que enviara a reconocer esta tierra de Canaán, la cual yo doy. Cuando dice yo doy, está hablando en tiempo presente. Yo doy. No dice yo daré o yo les estaré dando. Dice la cual yo doy. Esta tierra ya lo había dicho Dios, que se las entregaba a ellos. Esta palabra habla de Dios decirles a ellos: vayan, reconozcan esta tierra, vayan, miren cómo es, miren los frutos, miren qué tiene, qué hay allá. Pero dice la palabra del Señor que Caleb y Josué fueron más otros 10, con ellos 2 eran 12, a reconocer esta tierra. Pero dice la palabra del Señor que los otros espías, los otros 10, cuando fueron y reconocieron y vieron la tierra, ellos vieron la tierra con diferentes ojos, de diferente manera. Ellos dicen que esta tierra estaba llena de gigantes, que esta tierra tenía a sus enemigos y a todos sus moradores, que esta tierra tragaba gente. Esto fue lo que ellos vieron
frente a la tierra. Por eso el título es ¿Cómo te ves tú frente al gigante? Y digámosle gigante a esa circunstancia difícil que crees ver tan grande y tan difícil de superar. Digámosle gigante a esas dificultades financieras, digámosle gigante a, a, al actuar, a cómo ves a tus hijos, quizás descarriados, quizás con un vicio, con las drogas, quizás llamarle gigante a la enfermedad, a la depresión, al miedo. Cada persona tiene un gigante frente de sí. Y estos 10 espías dijeron, y quiero leérselos en Números 13:31, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Escuchen y les pido que tengan sus Biblias ahí al lado, porque en Números 13:31 dice que los varones subieron con él y dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahí es donde nosotros o hago esta aclaración o hago esta reseña. ¿Cómo ves tú al gigante? ¿Más grande que tú? Porque ellos dijeron: no podremos con ellos porque es más grande que nosotros. Es más fuerte, porque es más fuerte que nosotros. Y en el 32 dice: y hablaron mal de la tierra. Hablaron mal de la tierra. Hablaron mal de ese lugar que Dios dijo que les entregaría. Ahí es donde yo les digo que ellos dijeron que era tierra, que era tierra de gigantes, que era tierra que se los tragaría, que era tierra de los amorreos, jebuseos, o sea, de todos los enemigos. O sea, ellos vieron todo lo malo. Y dice en el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, a nuestro parecer como langostas. Y a mí me gusta mucho el versículo 33, el que les acabé de leer y se los voy a volver a repetir. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Y dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Miren, varón o tú mujer o iglesia que estás ahí escuchando este devocional, la aclaración o la afirmación que ellos hacen. Y éramos nosotros a nuestro parecer, a nuestro parecer. O sea que a ellos era los que les parecía, ellos fueron los que se vieron como langostas, como algo pequeño, como algo insignificante delante de los moradores de esta tierra. Delante, ellos dijeron, ellos son gigantes de Anak, pero a nuestro parecer, ellos dijeron, pero a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Así les parecían a ellos o así se vieron ellos frente al enemigo. ¿Cómo te ves tú frente al enemigo? ¿Cómo te ves tú frente a la dificultad? ¿Cómo te ves tú frente a lo que te está agobiando, golpeando? ¿Cómo te ves tú frente a ese matrimonio fracasado? ¿Cómo te ves tú frente a la situación económica? ¿Cómo te ves tú frente al enemigo que se está parando frente de ti para amenazarte, para hablarte, para decirte que no puedes? ¿Cómo te ves tú? Te estás viendo como ellos dicen que se vieron. Mira que es que un mal informe,
Un mal informe no solamente te hace dudar a ti, porque además de que te estás viendo como algo pequeñito e insignificante frente al enemigo, escúchame, te estás viendo como algo pequeño e insignificante delante del enemigo. Además de eso, de cómo te ves tú, les estás llevando o le vas a llevar a los demás un mal informe. Pues ellos, además de verse como langostas frente al enemigo en la tierra de Canaán, porque ellos vieron de que esta tierra era de gigantes, además de esto, fueron y llevaron al pueblo de Israel un mal informe. Fueron y les dijeron estas palabras. Y en el 14 dice, Números 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Dudar y negar la palabra de Dios siempre constituye un mal informe. Ellos dijeron, los 10 espías dijeron, esta tierra es de gigantes, es de la raza o de la tribu de Anac, allí vive el amorreo, el jebuseo y todos los geseos, moriremos. Y olvidando, a ellos se les olvidó la palabra que Moisés les había dado en el 13, en Números 13, cuando dijo, vayan y reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Nosotros nos dejamos llevar más fácil por lo que ven nuestros ojos que por la palabra de Dios. La duda e incredulidad ve las dificultades, mientras que la fe ve la victoria. Cuando yo dudo y tengo incredulidad, yo veo las dificultades. Cuando yo dudo de que Dios pueda volver a restaurar mi matrimonio, de que Dios pueda cambiar a mi esposo, que Dios pueda cambiar mis hijos. Cuando yo dudo que la tierra a la cual yo voy, esa tierra va a ser de bendición para mí. Entonces esto se va a convertir en una derrota. Cuando no crees que Dios puede hacer algo con tu matrimonio, estás determinando una derrota. Pero cuando tú ves y crees a la palabra del Señor, por la fe, entonces verás una victoria. El pueblo no creía a Dios. Un mal informe puede llevar a los demás a dudar y desconfiar en Dios. Pero en Números 14 les leí que ellos, el pueblo de Israel, se rebeló por el mal informe de los 10 espías. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor, que siempre tiene en sus planes a hombres valientes. Y aquí habla la Biblia y es para denotar a Josué y Caleb. La palabra de Dios dice que este hombre Josué y Caleb vieron la tierra con otros ojos. Vieron la tierra de otra manera. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían fe y creían en Dios. Y a esto es a lo que yo te quiero llevar, varón y mujer que tú me estás escuchando en este momento. Mira tu familia con otros ojos. Mira las finanzas con otros ojos. Te vas a ver
como una langosta, como algo pequeñito frente al enemigo, o te vas a ver con los ojos de fe, creyendo que Dios es más grande que la dificultad. Dice en el 13, en el 13:30, Josué dijo, escúcheme muy bien, en el 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos, que más podremos nosotros que ellos. En otras versiones dice, más fuertes, más poderosos somos nosotros que ellos. Por eso te pregunto, ¿cómo te ves tú frente al gigante? ¿Cómo te ves tú frente al enemigo? ¿Te ves más poderoso, más fuerte? ¿O te ves como los otros 10 se vieron, como langostas? Una langosta es un animalito pequeñito. Y dice que a su parecer, como langostas, dice, así les parecíamos a ellos. Cuando tú sabes que el Dios de los ejércitos, el Yahvé Todopoderoso, el alto y sublime, va delante de ti, tú ves más grande a Dios y ves la circunstancia más pequeña. Pero cuando tú vas solo, cuando no crees que Dios va contigo, cuando no crees en su palabra, siempre vas a ver al gigante, a la dificultad más grande que tu Dios, que lo que Dios ha dicho de ti. Dice en el 14:6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Y voy a hacer un paréntesis acá, porque quiero decirles qué significa el nombre de Josué. El nombre de Josué significa Salvador. A Josué le fue cambiado el nombre. Él tenía otro nombre y Dios le puso a él el nombre de Josué. Por medio de Moisés le es cambiado el nombre y le colocan el nombre de Josué, que quiere decir Salvador. Y esto lo quiero hacer de notar, porque nosotros tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó a Josué para que fuera ese valiente guerrero, ese Salvador en ese momento. Y en muchas ocasiones fue el guerrero, el Salvador del pueblo de Israel. Pero después se levantó nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, Rey de reyes, Señor de señores, para derribar al enemigo, derribar la muerte, derribar el pecado, romper el acta de los decretos que nos era contraria, y nos regaló salvación. Y por medio de Cristo Jesús nosotros tenemos victoria, podemos vivir en victoria. Entonces cierro el paréntesis y continúo acá donde dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, escuche lo que ellos dijeron de la tierra. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahvé se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? Me gusta esta parte donde le dice, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Yahvé. No los temáis.
Me gustan las palabras de un hombre que sabe que Dios es el que está con él. Mire cómo se los acabé de leer, porque nosotros los comeremos como pan. Ellos dos se veían como hombres grandes porque sabían que Dios era el que estaba con ellos. Pero los demás 10 se veían como langostas. Vuelvo y te repito, ¿cómo te ves tú frente a la dificultad? ¿Cómo te ves tú? ¿Estás viendo más grande el problema que a Dios? Estás viendo que tu matrimonio ya no tiene solución porque las actitudes que estás viendo de tu esposo o todas estas aflicciones que se han venido en contra de ti, las ves tan grande que no crees que sea fácil superarlas y enfrentarlas. ¿Por qué? Porque es dependiendo de cómo te veas. Josué y Caleb dice, nosotros somos más fuertes que ellos. Tienes que creer de que tú eres más fuerte si sabes que Dios está contigo. Quiero hablarles de una película que me vi en esta semana, que se llama Milagro. Y esta película cuenta la historia de un equipo nuevo, unos jóvenes, muy jóvenes, que inician un equipo de esto es como ese deporte, no sé muy bien el nombre, pero es esto que practican en el hielo. Es un juego que se practica en el hielo y ellos están apenas empezando. El entrenador los entrena de tal manera que los hace fuertes, y ellos criticaban mucho al entrenador que porque él era muy duro en el estilo del entrenamiento, y a ellos les toca un día enfrentarse a un equipo contrincante que les doblaba en años de estar constituidos como equipo, y les doblaba en años en fuerza, y les doblaba en años en experiencia como equipo. Pero el entrenador del equipo de los Estados Unidos había formado en ellos tanto el no atemorizarse frente al adversario, sino que se vieran ellos siempre con la mentalidad de que ellos eran fuertes y de que ellos podían frente a cualquier otro equipo. Y vuelvo y les cuento, ellos criticaban mucho a su entrenador. Y cuenta la historia de la película, finalizando, que ellos se enfrentaron al equipo número 1, ganadores en este deporte. Llevaban 15 años consecutivos de ganarse el campeonato, ganarse el número 1. Pero ¿cuál era la estrategia de este equipo? Era de siempre infundirle miedo a sus contrincantes. Ellos se paraban en la pista de hielo, los miraba feo, y eran jugadores, deportistas altos y acuerpados, y ellos infundían miedo a los contrincantes. Esta era la estrategia de ellos. Pero cuenta la película que este otro equipo de fútbol o de este deporte que se practica en los Estados Unidos, que es en el hielo, hockey, así se llama, hockey. Este nuevo equipo, este entrenador los llevó al límite de superarse a ellos mismos y superar los miedos. Y finalizando la película cuenta que ellos cuando se paran en la pista de hielo para tener su último partido, ellos no esquivaron la mirada de ellos,
sino que los miraban frente a frente. ¿Pero por qué? Porque el entrenador antes de salir les dijo: ustedes son más fuertes que ellos. Y la película termina ellos ganando. Los Estados Unidos llevaban 15 años perdiendo, pero con este equipo de fútbol, con este equipo de hockey, ganaron porque el entrenador metió en sus cabezas que ellos eran fuertes y los entrenó de tal manera que ellos se pudieran ver así. Pero frente al enemigo, frente a este equipo adversario, no eran ni grandes, no eran ni más grandes, ni tenían experiencia. ¿A dónde quiero llegar con contarles esta película y terminando esta enseñanza? Dependiendo de cómo tú te veas frente al enemigo, obtendrás la victoria o obtendrás fracaso tras fracaso. Ellos se vieron fuertes y ellos dijeron: nosotros podemos, y ganaron. Caleb y Josué dijeron: nosotros somos más poderosos que ellos. Y esto le agradó a Dios en gran manera. O tú detienes los propósitos y los planes de Dios en tu vida porque estás viendo las circunstancias, viendo al enemigo más grande, o tú te ves como ese gigante, te ves como esa persona grande, fuerte, que puede. Pero ¿por qué tienes la certeza que puedes? Porque sabes que Dios está contigo. Porque sabes que Dios es el que te dará la victoria en tu matrimonio, en esa enfermedad, en esa depresión, en esa lucha que tienes con el pecado. No veas más grande al pecado que a Dios. Jamás. Dios es más grande que el pecado. Dios, es más, en la Biblia dice que Cristo Jesús venció al pecado y a la muerte en la cruz para darnos a nosotros vida y libertad en Él. Y gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Él nos ayuda en estos tiempos. Entonces, hoy, párate enfrente de la circunstancia y la dificultad y dile: mi Dios es más fuerte que tu dificultad. Mi Dios es más grande y más fuerte que la tierra que está tragando a sus moradores. Mi Dios es más grande y más fuerte que el enemigo que se está levantando para acabar mi matrimonio. O te paras como un guerrero y entras a tomar posesión de la tierra que Dios te da, o decides y te devuelves a Egipto, a tierra de esclavitud. La decisión es tuya. Te vas a ver como langosta, como algo pequeño, o te vas a ver como un hombre fuerte que puede obtener la victoria, o una mujer fuerte que puede obtener la victoria. Tú decides. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios de los cielos, por este devocional. Lo coloco en tus manos, Dios, pidiéndote que esta palabra le haya hablado a un pueblo necesitado. Bendigo y exalto tu nombre, Señor. Y gracias, Padre, porque tú siempre me hablas, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.